Muy buenos días, domingo 7 de diciembre. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Gracias a Dios por una oportunidad más. Gracias a Dios por una oportunidad más. Gracias a Dios porque Él cuida nuestra entrada y nuestra salida. Ya nosotros estamos en el capítulo, en la carta que Pablo le envía a los Gálatas. Señores, en estas letras hay revelaciones poderosas, pero solamente la ven los que la quieren ver. Porque ellos hay gente que viendo no ven, oyendo no entienden. Y el mismo Pablo dice que a ese tipo de personas Dios lo entrega a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque hay gente que ellos no quieren entender y no quieren ver. Pero nosotros entramos al capítulo 2 y dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fíjate, en este primer párrafo, Pablo le está dejando saber a los Gálatas que el evangelio, ¿saben qué? Había un pacto con los judíos y Dios, que era la circuncisión. Esto era una señal. No es que la circuncisión te salva, no es que la circuncisión te condena, es como el agua. El agua que te echan en la religión, llamada bautismo, es una señal. Una señal que a ti ni te salva ni te condena. Por eso es que bautizarse y no bautizarse da lo mismo. Pero la religión católica ha implementado esa señal como una dictadura.
porque eso no tiene importancia. Y es un engaño diabólico tan fuerte que hasta el gobierno se somete a eso. Mire qué desorden. Mire qué desorden. Pues son cosas que van pasando. Entonces esas cosas, los sacerdotes, el Papa lo sabe. Pero, ¿cuál es el problema con el hombre? El hombre siempre quiere imponer poder. Quiere hacerse poderoso, esclavizando a otro. Y esto es algo que viene desde antes de Cristo. Fíjense que Cristo viene y hasta lo matan. Porque ustedes saben que los judíos se creyeron y se creen que ellos son los niños lindos. No. A Dios le cogió a ustedes para una misión. ¿Y cuál es la misión? Predicarnos a nosotros y enseñarnos a nosotros. Pero cuando Dios viene y se introduce entre los hombres para ver el basurero que hay en ellos, para poderlo entender, Dios viene y Él se hace hombre. Es decir, Él obtiene la carne para él sentir qué es lo que le pasa al hombre, de tal manera que a Él mismo lo matan. Pero Él es Dios. Él es Dios. Así que no le quedó más remedio que venir y predicarnos a los que queremos salvarnos, que no le tengan miedo al que mata la carne. Así lo dice. Es decir, que el hombre puede matar a otro hombre. Esa es la enseñanza de Caín y de Abel. Pero el alma no. Por eso el alma de Caín, por eso el alma de Abel pedía justicia. Pedía justicia. Y Caín fue castigado de tal manera que yo creo que hasta el día de hoy sigue caminando. Entonces, esta señal de la circuncisión era una señal que tenía que quedar hasta ese punto. Es decir, lo que nos hace diferente a nosotros es que estamos circuncidados, por eso es que Dios está con nosotros, bla, bla, bla. El problema es que entonces Dios le dice a Pedro, ve y bautiza, ve a donde predícale y bautízalo con el Espíritu Santo. Eso es imponiendo la mano. Pero no todo el mundo tú puedes dejar que te ponga la mano. No. El caso es que Pablo se le está predicando y hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Como yo no estoy de acuerdo con el bautismo. Mi hija yo no la bauticé. Claro que no. Porque eso es una mentira. Yo hice lo que la Biblia me manda a presentarla ante Dios. Eso yo hice. Yo la presenté al Señor. Se la dediqué al Señor. Eso es lo que manda la Biblia. Eso es lo que manda la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, ella es que lo tiene que pedir. ¿Ok? Entonces, Pablo, después de la experiencia de Pedro, porque Dios le revela a Pedro que nosotros no tenemos que circuncidarnos y que el mundo, el universo le pertenece a Dios y Dios hace como a él le da la gana. Pero el hombre siempre ha querido pasársela a Dios, incluyendo los apóstoles, que fueron los que hicieron el desorden que hoy existe. Lo hicieron los apóstoles, porque no hicieron lo que Jesucristo les dijo que tenían que hacer. ¿Ok? Y esto es lo que nos enseña a nosotros el primer párrafo. Ellos se creen y todavía se creen más porque se circuncida. Nosotros no. Todo niño necesita la circuncisión porque la circuncisión es algo tiene que ver con la higiene. Tiene que ver con la higiene. Y el hombre
que no se hace la circuncisión en el prepucio de su pene, siempre apesta. Porque ahí se acumula, cuando orinan, se acumulan unos residuos y tiene que estar entonces lavándote todo el tiempo y tú no te vas a estar lavando todo el tiempo. Entonces, si no te circuncida, siempre esa parte del pene va a apestar. Y si eres un hombre que no eres limpio, que no eres higiénico, el día que tenga una esposa, siempre la va a tener enferma con infección. Y siempre va a tener que estar la mujer yendo al psicólogo. ¿Por qué? Porque no tiene un marido higiénico. O con la mujer con la que esté. ¿Ok? Así de fácil, así de sencillo. Ahora vamos al segundo párrafo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Oiga qué hipócrita. El primer papa católico. Hipócrita. Pedro era un hipócrita. Delante de los gentiles comía con ellos, pero cuando venían los judíos se apartaba de los gentiles. ¡Qué basura! ¡Qué basura! Pero eso te lo predica el sacerdote. No, el sacerdote no te va a predicar eso, porque la religión católica tiene al Papa como representante de Dios. ¡Qué error, qué equivocación, qué ignorancia, qué estupidez! Nosotros todos somos representantes de Dios, todo. Y también representantes del diablo. Todo depende de lo que tú hagas. Amén. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Ellos no se juntaban, los judíos no se juntaban. Mire qué asquerosidad. No se juntaban con la de la circuncisión. Ay, no, ellos, mire, qué asquerosidad. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Hipócrita. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿La hipocresía de quién? De Pedro. A quien la Iglesia Católica le llama el primer papa, un hipócrita. ¡Qué vergüenza! Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Es decir, la ley no sirve. La ley no sirve, le está diciendo Pablo. Y Pablo, reprende a Pedro por hipócrita. Y ahí es donde vino la división dentro del mismo cristianismo. ¿Por qué? Porque los discípulos, los apóstoles de Cristo, los discípulos, eran unos hipócritas. Hacían una cosa y hablaban otra. Y Pablo, viendo esto, aquí vino una división dentro del mismo cristianismo. Por eso ustedes ven que están los evangélicos rajatabla, como les llama. Están los evangélicos liberales. Está lo que se llama, ustedes ven toda esa iglesia, todo esto concilio, porque son concilios, cueva de ladrones. Y por eso es que vivimos un cristianismo anatema. Que lo mejor que usted puede hacer es salirse de ahí. Sálgase de ahí. Está el cristiano católico. ¿Ok? Usted le pregunta a un católico si es cristiano y te va a decir que no. Y no está hablando mentira, porque es verdad, no lo son. Pero la iglesia católica predica a Cristo a la manera de ellos. Y toda la religión predican a Cristo a la manera de ellos. Y esto en Gálatas pasa este problema. Nosotros somos más que los judíos. Nosotros somos más que ellos. Y hay gente tan estúpida dentro de la misma religión. Por eso escuché yo a personas predicando como que si los judíos hubiesen aceptado a Cristo, nosotros no hubiésemos perdido. Mire qué basura. ¿Cuánta basura en ese cerebro? No. Dios mandó a los judíos a predicarnos a nosotros. Ese era el plan. El plan era predicarnos a nosotros. Así era. Aprender y predicarte. ¿Cuál es el plan? El plan es yo predicarte, enseñarte. Pero yo tengo que mantenerme. Por eso yo te digo a ti, eso es mentira. Nada de lo que tú haces a ti te va a perjudicar. Bueno, si eres un asesino, tú vas a ser juzgado. Tú sabes los asesinos que se van a salvar. Que están en la cárcel y se van a salvar. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Ellos se arrepintieron en un momento determinado. Decidieron hacer la cosa mala. Si a ellos lo hubiesen matado en ese momento, bueno, puede ser que se pierdan, porque no hay arrepentimiento. Pero hay muchos asesinos, violadores que se van a salvar porque ellos se arrepintieron. Y la Biblia dice que Dios siempre está dispuesto a perdonarte. ¿Usted sabe cuál es la condena de un asesino? La cárcel. Están ahí en la cárcel. Pero hay mucha gente que están en la cárcel y están arrepentidos de lo que hicieron. Y son excelentes personas y esas personas se van a salvar. Pero puede ser que entonces el que está afuera se pierda porque está lleno de odio, de amargura, de resentimiento. Oiga, esto es fácil, esto no es difícil de entender. Así que yo le voy a decir una cosa. Si a usted le gusta el alcohol, tómese su copa. Ahora, toma el alcohol, no deje que el alcohol te tome a ti. Aprende a tener control. Usted va a jugar, tenga control. Yo juego, pero yo no juego todos los días. Cuando hay, y depende de cómo yo me sienta,
Tengo $10. Oh, no, mejor me voy a tomar una cerveza. Tu cuerpo te habla, pero tú tienes que controlar a tu cuerpo. Porque hay cosas que tú sabes que no están bien. Porque el cerebro te dice. Cuando tú estás comiendo, ya te dice. Ustedes no se dan cuenta, los bebés. Un bebé, ¿cómo te dice un bebé que tiene hambre? Llora. O que le pasa cualquier cosa. Pero si tú le diste comida y él sigue llorando, algo está pasando. ¿Qué tú haces? Tú vas ¿para donde quién? Para donde un doctor. ¿Por qué tú vas donde un doctor? Porque estudió. Porque conoce ciertas señales. Es lo mismo que pasa con nosotros también. Así es como nosotros debemos de conducirnos. Oh, esto está pasando, ¿qué se siente? Mira, vamos a limpiar esta casa, vamos a orar, vamos a ungir, vamos a quemar este incienso. El agua bendita, toda el agua bendita. Pero si usted no la considera así, bendígala a usted. Pero hay gente que ellos no tienen carácter. Como ellos no tienen carácter, no tienen vergüenza, la Biblia les llama los débiles, le dice la Biblia a esa persona. Pues yo no. Usted ve que el pan y el vino, yo cojo un pan y una taza de vino y yo hago mi cena la cena de Jesucristo. Yo no necesito estar en ningún templo para yo practicar la cena del Señor. Pero como tú tienes un cerebro entenebrecido y eres una persona ignorante, tú piensas que la única manera de tú participar de la cena del Señor es un templo. Porque era una ridícula y un ridículo ignorante. Yo no. Yo me busco un pan que lo venden donde quiera, ¿ok? Al estilo mío. Porque yo no soy judío, yo no soy de ningún otro país, yo soy dominicano. Yo me como mi pan dominicano. Entonces yo compro un pan y compro un vino, el que a mí me gusta, ¿ok? Y yo me siento y reflexiono, le pido a Dios perdón, le pido que me dé sabiduría y cojo mi pan y mi vino y me lo tomo en presencia del Señor. No deliberadamente, conscientemente. Pero eso lo hacemos los que no somos esclavos espirituales. El que es un esclavo espiritual no hace eso. Usted quiere participar de la cena del Señor. Usted, si usted un hombre está casado y tiene su esposa, coja todos sus hijos, hable algo de la Biblia y hable de las cosas buenas que han pasado, de un testimonio, háblele a sus hijos de la grandeza de Dios y partan el pan y se lo comen. Eso significa que estamos unidos. La cena lo que significa es estar unidos. La cena representa unidad, la cena de Cristo, y compartimiento. Pero los esclavos se van. Eso es un negocio. El pan y el vino, eso lo hace usted. ¿Ok? A mí nada más me queda decir que Dios ayude a los ignorantes. Que hay mucha gente que sufre por ignorante. Que Dios te bendiga y seguimos mañana.